Muy buenas noches, mi nombre es Ronald Vallejo, voy a hablar sobre el programa de enriquecimiento instrumental de Forenstein, presentar sus bases teóricas y también su posible aplicabilidad en el aula de clases. Muy bien, como antecedentes tenemos los estudiantes con nivel cognitivo o con desempeño bajo, que normalmente sus habilidades cognitivas no están bien desarrolladas. ¿De qué se trata este programa? Pues bueno, el programa trata de poder aumentar la modificabilidad o la capacidad de modificación que tiene un organismo, ¿no? El organismo humano, en este caso un sujeto, a través de la exposición directa a estímulos trabajados, consensuados, por medio de una persona que actúa como mediador. Las dimensiones de las herramientas, pues hay tanto actividades como de clasificación, de organización, hay actividades de comparaciones, progresiones numéricas y relaciones. La teoría de la modificabilidad cognitiva estructural es la base del PEI. En síntesis, nos explica de que los seres humanos son modificables a pesar de todas las dificultades y contra todo pronóstico, para lo cual tenemos que identificar claramente cuáles son esas variables de la metacognición, en este caso las del sujeto, ¿no? Para poder determinar su forma de aprender. La base de las teorías que anteceden, pues Vygotsky estableció que el aprendizaje se genera en una interacción de la dimensión cultural y la dimensión histórica. La dimensión cultural vendría a ser el dialecto y la dimensión histórica sería el sujeto, ¿no? Que aprende a través del dialecto y la interacción. Piaget, en cambio, habla de que los estímulos interaccionan con el sujeto, en este caso el medio ambiente interacciona con el sujeto, pero tomando en cuenta su maduración biológica, se emitirán las respuestas adecuadas, ¿no? Si es bajo, respuestas bajas. Si la maduración biológica es más alta, pues tendrá quizá unas respuestas de más alto nivel cognitivo. Y Feinstein, en cambio, ingresa a ese esquema de Piaget de que hay un mediador, sea consciente o inconsciente, ¿no? El consciente es el que sabe que está mediando, el inconsciente es el que en cambio actúa como un instrumento cultural. Los ejemplos de usos entre compañeros, pues se les puede ofrecer situaciones en las cuales ellos tienen que determinar en conjunto cuál es el problema o, de lo contrario, darles situaciones para que determinen la posible solución. Esas son herramientas que se usan en las cuales se trabaja el PEI entre compañeros. En cambio, cuando hay la presencia de un mediador, este mediador trata de introducir palabras nuevas para que el estudiante o el sujeto pueda identificar de su nulo conocimiento sobre el término y proceda a buscar el significado. Eso sería, por ejemplo, una parte en lengua y literatura. En ciencias, por ejemplo, podrían conectar, hacer puente con otra asignatura, la máquina de vapor. En el momento que la estudian, podrían conectarlo con historia, ¿sí? De acuerdo a lo que fue en la revolución industrial. Ese tipo de conexiones también forman parte de este enriquecimiento. El objetivo es que se ejerciten esas habilidades cognitivas de abstracción, de organización, de clasificación. Las experiencias de aprendizaje mediado, que son es la metodología que utiliza el PEI, es una constante interacción entre el mediador y el mediado, ¿no? El mediador es el que va evaluando, va un poco regulando cómo ofrece los estímulos al mediado, para lo cual también desarrolla la flexibilidad en esquemas mentales, no es fijo, ofrece mucha diversidad para que el mediado pueda elegir de qué forma aprende mejor. El mediador es un instrumento cultural, es decir, es el que está ahí entre el estímulo y el mediado, y tiene que tomar siempre en cuenta de que sea intencionado, ¿sí? De acuerdo al objetivo que desea lograr, que tenga significancia ese estímulo y que ese estímulo sea trascendente, es decir, de que pueda generar alguna motivación en el estudiante. Las experiencias de aprendizaje mediado se representan en este gráfico, ¿no? En el cual vemos que los estímulos y las respuestas como S y R, normalmente en la teoría conductista el estímulo genera respuesta, la respuesta si no es la adecuada, pues se repite el estímulo hasta encontrar la respuesta adecuada. Piaget le agregó de que el estímulo interacciona con el sujeto de acuerdo a su maduración biológica. Vendría a ser esta O en el centro
con los procesos mentales que podemos distinguir en el medio, vendría a ser el sujeto. Pero en cambio, Feuerstein, en sus experiencias de aprendizaje mediado, ingresa esta H que significa el humano. Es decir, es el mediador, es el instrumento cultural que tomará este estímulo, lo va a elaborar, lo va a crear, lo va a recrear, lo va a editar, ¿sí? Organizar, de alguna forma, sea intencionado o no, para que se elabore una respuesta, ¿sí? Para entregárselo luego al sujeto y el sujeto elabore una respuesta. Esa sería la significancia de este gráfico. Muchísimas gracias.